Entre las vías metabólicas, la más importante es la vía glucolítica o la vía de la glucólisis, en la que a partir de una molécula de glucosa vamos a llegar a obtener dos moléculas de piruvato, de las cuales, de acuerdo a la situación de la respiración, va a llegar a tener tres distintos rumbos. Si, si la situación es anaerobia y hay presencia de oxígeno, va a entrar al ciclo de Krebs. Pero si no hay oxígeno y la situación va a ser anaerobia, va a llegar a realizarse lo que son las fermentaciones. La primera y la más conocida es que va a formar dos lactatos a partir de dos piruvatos y esta se conoce como la vía de fermentación láctica. La otra vía es la fermentación alcohólica, que a partir de dos piruvatos va a formar dos moléculas de etanol y dos moléculas de dióxido de carbono. Otra vía importante es la vía de las pentosas fosfato, que va a tener una fase reversible y otra irreversible. En la reversible se va a llegar a formar lo que es la ribulosa 5-fosfato y en la reversible se van a formar otros metabolitos intermediarios. Aparte de esto, hay que mencionar a los metabolitos focales. Los metabolitos focales son los que dan origen a la mayor parte de productos biosintéticos terminales. Estas se pueden realizar en condiciones aerobias y anaerobias. Y entre estas tenemos a la glucosa 6-fosfato, al fosfoenol piruvato, al oxalacetato y al alfa-zetaglutarato. Vamos lo que es el metabolismo y nos vamos a pasar a hablar lo que es la reproducción de las bacterias. La reproducción de las bacterias. Las bacterias se van a reproducir mediante dos tipos. Puede ser parasexual y asexual. La forma de reproducción parasexual va a consistir en el que va a haber una bacteria donadora y una bacteria aceptora, en el que la bacteria donadora le va a dar trozos de su material genético a la bacteria aceptora. Estos mecanismos los vamos a ver mejor cuando llevemos genética. Ahora, la reproducción asexual. Existen distintas formas de reproducción asexual. Entre estas está la fragmentación, la fisión binaria, la esporulación y la gemación. De estos ustedes, ¿cuál creen que las realizan las bacterias? Si dijeron fisión binaria y gemación, está bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la gemación. La gemación va a consistir en el que una bacteria progenitora le va a salir medio una protuberancia en su exterior en forma de un chinchón, a lo que se va a llamar yema. Y esta yema, cuando llegue a su maduración, se va a desprender de la bacteria progenitora. Y entre las bacterias que realizan ese tipo, principalmente son los planctomicetes y a veces suelen hacerlo las cianobacterias y los firmicutes, pero principalmente los planctomicetes. Continuando con lo que es la fisión binaria. La fisión binaria va a ser obtener de una célula madre progenitora dos células iguales y este procedimiento se va a llevar a cabo. Primero, se va a haber una síntesis del ADN. Después el ADN se va a unir a lo que es a la membrana plasmática en una en una invaginación de la membrana plasmática llamada mesosoma, que es esto. Después va a haber una invaginación y la célula se va a intentar separar mediante citoquinesis. En aquí se va a formar lo que tipo una pared de una proteína llamada FTSZ.
que es similar a lo que es el citoesqueleto en las células eucariotas. Después se va a seguir dividiendo por citoquinesis hasta obtenerse lo que es las dos células hijas completamente iguales. En sí vamos a decir de que de una célula va a haber dos, de dos va a haber cuatro, de cuatro va a haber 8, de 8 va a haber 16, de 16 32. Como podemos ver, el crecimiento es exponencial: 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado al 4. Por eso el crecimiento de las bacterias es exponencial. Y el tiempo de la bipartición varía de acuerdo a la bacteria y al medio de cultivo en el que están creciendo. Como la Escherichia coli puede llegar a duplicarse cada 20 a 40 minutos. Vamos a acabar este tema hablando antes sobre lo que es las endoesporas. Continuando, vamos a hablar sobre las endoesporas. Les tiene que quedar bien en claro que las endoesporas es una forma de resistencia, no es una forma de reproducción, por eso lo vamos a abordar. Este concepto les tiene que quedar bien en claro. Es una forma de resistencia. Una endoespora es una célula en estado de reposo que se va a formar en condiciones difíciles. Puede ser a la falta de agua, a la falta de nutrientes. Generalmente las endoesporas suelen ser muy resistentes frente a la desecación, a los rayos X, al sol extremo. Por eso es una forma de resistencia, no de reproducción. El proceso en el que una bacteria se va a transformar en una endoespora se llama esporulación. Y el proceso en el que una endoespora se va a volver en una bacteria o una forma vegetativa se llama gemación. Pero ahora vamos a ver las partes de una espora. Las partes de la espora, vamos a iniciar desde adentro hacia afuera. Primero, el centro de la espora. En aquí se va a encontrar lo que es los cromosomas, luego las estructuras de síntesis de proteínas y otros componentes del citoplasma. Y este verdecito es la membrana celular. La otra es la capa de la espora, que es este negrito, que va a ser lo que es la pared celular, que está compuesta de peptidoglucano, que cuando la endospora se vuelve a su forma vegetativa, esa va a ser la pared bacteriana definitiva de la forma vegetativa. La pared de la espora. Esta es la capa más gruesa, va a estar hecha de un peptidoglucano con menos enlaces, o sea, al tener menos enlaces va a ser más inestable que esta parte de adentro. La otra capa que se podría decir es la cubierta, que no se ve muy claro, pero que está compuesto por un tipo de proteína medio parecido a la queratina. Va a tener hartos enlaces de sulfuro. Y la última capa es el exoesporio, que no se sabe muy bien su función, pero está compuesta de carbohidratos, lípidos y proteínas. Las endoesporas no siempre tienen esa forma medio redondita, similar al huevo. Pueden tener forma de bacilo, pueden tener una forma más fusiforme, la espora puede estar más a un costado, o pueden tener forma de raquetas o baquetas. La esporulación va a ser el proceso en el que va a pasar una célula viable en forma vegetativa a convertirse en una endoespora.
y que va a ser mediante 7 pasos. El paso 0 va a consistir que va a ser el final de la etapa exponencial y va a empezar la etapa estacionaria, y en aquí, como saben, se va a empezar a bajar lo que son los nutrientes y esas cosas, y va a empezar lo que es el descenso. Y para eso se va a formar un filamento de ADN, el cromosoma se va a condensar, y por la invaginación que está empezando aquí se va a formar un septo, que es este espacio, y se va a empezar con la segregación del ADN de la célula madre. En el paso 3 va a haber, se van a empezar a formar dos membranas citoplasmáticas, ya que el citoplasma de la célula de la bacteria madre va a crecer unidireccionalmente hacia ese lado, que va a ocasionar a que le encierre. En el paso 4 se va a formar lo que es la pared o la corteza, y también se va a empezar a hacer la síntesis del ácido dipicolínico, y también va a aumentar las concentraciones de calcio. En el paso 5 se va a formar lo que es el exosporio. En el paso 6 ya va a estar la bacteria ya formada y solo va a necesitar madurar. Y en el, y en el paso 7 la bacteria ya maduró y va a ser liberada de lo que queda de la célula madre, como podemos ver aquí. Y el paso en el que la endospora se va a transformar a una forma vegetativa se va a llamar gemación, que va a consistir en 3 pasos, y que es iniciación, van a disculpar, que es activación, iniciación y proliferación, que mediante esto de una endospora se va a transformar a una forma vegetativa y va a iniciar otra vez el ciclo en el que va la bacteria, una vez ya con nutrientes, se va a poder reproducir mediante la fisión binaria. Gracias, esto es todo del tema.